Buenas noches. Dicen por ahí que envejecer es el único medio que se ha encontrado hasta el momento para vivir mucho, aunque nosotros también hemos encontrado no solo muy buenos médicos que hacen que a uno le alarguen la vida para que uno viva mucho, sino que también hemos encontrado a un hombre que hasta el momento ha venido varias veces a nuestro programa y ha sido controvertido. Nos han llegado email de todas las partes que ustedes puedan imaginar, de México, de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, porque José Peris Sánchez, un hombre que es de Valencia, de la provincia de Valencia, un hombre que trabaja en el Hospital Bernal. Allí él es el encargado de la unidad preventiva alternativa, es el responsable. Entonces, siempre nos viene a hablar de un tema que también es muy controvertido, el problema del cáncer en el mundo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muy bien, esperemos que después de la entrevista de hoy no me llamen de alguna cárcel bonaerense, montevideana, porque la verdad que tus temas, reitero, son controvertidos. Ahora bien, hoy vamos a hablar de lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Fíjense de lo que nos viene a hablar hoy José. Entonces, en primer lugar, explicarle a la gente qué es la hiperplasia benigna de próstata. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra paciencia, ¿verdad? Y en segundo, agradecer a Héctor pues, que me llame para estar aquí. Y efectivamente, digamos que pongo la voz a favor de la medicina y a favor de los médicos, pero también pongo la voz a favor de la medicina tradicional china, que para mí está siendo muy resolutiva y me da criterios para hablar hoy de la hiperplasia benigna de próstata, que contestando a tu pregunta es, pues sencillamente la hiperplasia benigna de próstata es un engrandecimiento, un agrandamiento, ¿verdad?, de la próstata. La próstata, digamos que está debajo de la vejiga, está alrededor de la uretra, y claro, cuando esta aumenta de tamaño, como no hay espacio, comprime la uretra y el caballero, el varón, lo que tiene es, empieza por tener dificultad en la micción, o no termina de orinar bien, o le queda siempre la gotita. Cuando no, pues si lleva un tiempo así, se preocupa un poco y lo primero que se preguntan, que esto es muy gracioso, estoy volviéndome viejo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues ¿qué me pasa esto? Bueno, pero esto no es que te estés volviendo viejo, esto es algo, una fisiología normal y corriente. Entonces, la hiperplasia benigna de próstata es totalmente, como veremos hoy, tratable y recuperable, las dos cosas, a no ser que esté tumorada ya. En el tumor hablamos ya de un carcinoma o hablamos ya de una neoplasia, pero en este caso, en la hiperplasia benigna de próstata, hablamos de un proceso que te avisa, y hablo directamente a todos los varones. Cuando notéis que la micción no es la que era, cuando notéis que la erección no es la que era, cuando notéis que debajo de las piernas, la parte del periné, la parte más baja, lo que hay, el espacio que hay entre el ano y el escroto, que es la bolsa escrotal, empieza a escocer, tenéis molestias y demás, es el momento de poneros en marcha. Deciros como estadística, pues que un 20% de los varones de 40 años sufren de esto, y aproximadamente un 70% a partir de los 60 años. Los de 80 años dicen que el 100%. Pero todo, Héctor, está indicado para que la gente, para que los varones, empecemos a cuestionar un poquito al macho ibérico, ¿de acuerdo? Que aquí en España ronda y mucho. Es decir, cualquier problemita que tenga la mujer en la parte genital, pues es normal, no pasa nada. Cualquier problema que tenga el hombre en las partes genitales, parece que el hombre sufre más psicológicamente que la mujer. Parece. Entonces yo lo que quiero, he venido aquí hoy a dar un motivo de aliento, de vida,
un motivo de, caray, de esperanza, que la hay, está funcionando. En mi clínica funciona. En el que, bueno, para saber el por qué, a los varones les diré que durante la eyaculación hay una sustancia que se convierte en catabolito, se llama dihidrotestosterona, que es la que inflama la próstata, aparte de, como todos sabéis, yo no voy a entrar aquí en alcohol, café, todo esto. Esto está muy bien, pero no es definitivo. Incluso también diría que es la parte psicológica la que inflama la próstata. Por ejemplo, pasar por situaciones de impotencia delante de una serie de situaciones en las que te sientes impotente, porque lo dicen. ¿Qué pasó con esto? Me sentí impotente. Y esto tiene que ver, bueno, en la parte genital tiene que ver todo, porque es donde se manifiesta la potencia, tanto en el hombre como en la mujer. Es ahí, ese sitio donde la psicoterapia, la psicología, la psiquiatría basa la potencia. El curarse entonces está también inmerso aquello de la voluntad de querer curarse. Totalmente, totalmente. Hay dos planos que se manejan aquí y uno es el que la persona, como te he dicho antes, el varón, que dice estoy haciéndome viejo y tira los trastos, es decir, tira la toalla, perdón, y no es que abandone, pero empieza a sentirse deprimido, empieza a decir yo no tengo una erección como antes, empieza a decir esto será un cáncer, empieza a preguntarse cosas. No, 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 tranquilízate, tranquilízate. El primer punto de partida es hacer la consulta. Si tú me llamas al 617 30 50 63, te voy a responder gratuitamente. Repetí el número. 617 30 50 63, tú me haces la pregunta y yo te respondo gratuitamente. En el exterior tenían que hacer 00 34, que es España, y después tu número. Seguí nomás. Vale. Entonces, decir que desde la medicina tradicional china estamos teniendo muy buenos resultados, no, lo que viene a continuación. Y os explicaré el por qué. Yo podría ahora entrar en la anatomopatología y en la fisiología que la medicina trabaja en España y que a nosotros se nos queda un poco corto porque todos los relajantes de la vejiga, todos los, ¿cómo te diría yo? Los productos químicos que dan hacen efecto a los 2-3 meses, pero mientras tanto tienen una serie de consecuencias, efectos secundarios. Lo que yo os voy a decir ahora es el tratamiento que nosotros damos, que no tiene ningún efecto secundario, y lo que se consigue es, primero, en la entrevista el caballero ya sabe, cuando me mira a mí, que yo pongo los 5 sentidos, si no los 21.000, en que este síntoma o esta anomalía vamos a tocarla tranquilamente, vamos a quitarle hierro, vamos a quitarle fuerza y vamos a ver si podemos subir tu autoestima paralelamente a darte un tratamiento para tu próstata, para que si es posible desaparezca, se relaje, y posteriormente hablaremos de cómo puedes cuidar de tu próstata desde la filosofía de vida, desde tu actitud de vida, desde lo que comes, por supuesto, y que se puede celebrar todo, pero sin pasarse. Y que cuando tú notes como síntoma que empieza a escocerte, que empiezas a tener dificultades en la micción, ponte en marcha. Pregunta. Ahora, vos me hablabas antes de comenzar la entrevista, digamos, de 6 ejes metabólicos alterados, entonces, sobre los cuales ustedes trabajan para que esos, reitero, ejes metabólicos vuelvan a su normalidad. Correcto. Digamos que en la parte de la próstata, a la parte de atrás están las 2 vesículas seminales, y cada vez que el varón eyacula, en la eyaculación con el semen aparece el líquido prostático. Los dos van juntos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer terreno en el que se asienta una hiperplasia benigna de próstata es el calor bloqueo de energía de pulmón que induce en vejiga a estenosis. ¿Qué quiere decir esto? En medicina tradicional china un día tendremos que hacer un gráfico porque lo que termino de decir a los telespectadores les suena a chino. El pulmón es la madre del riñón y el intestino grueso, el intestino grueso es la madre de la vejiga. Entonces,
La parte del metal está compuesto por pulmón, intestino grueso, y la parte del agua, que es de lo que estamos hablando ahora, es riñón-vejiga. En riñón-vejiga es donde está la parte genital. El primer síntoma que se tiene en todo esto es micción irregular. Para los que no lo entendáis, por favor, llamarme, yo no tengo ningún problema en responderos, pero os voy a decir los síntomas que tiene el caso A o número 1. Micción irregular. Puede ser después de una borrachera que tengas esto, ¿eh? Puede después de ser de una buena comida copiosa. No le des importancia, espérate unos días y mira a ver si esa micción se regula y va al sitio. Segundo, a veces se tiene obstrucción, ganas de mear, pero no se puede mear, ¿de acuerdo? Lo cuarto es garganta y boca secas, tos con esputo y disnea, capa lingual blanca o amarilla y un pulso rápido. Esto ya es un poquito más especializado porque esto lo hacemos en consulta. Este sería el primer terreno. En este primer terreno, como es debido, y digo que es calor, bloqueo de energía de chi de pulmón, lo que toca es mover el chi de pulmón. Hablo en chino porque, o en español, pero expresándome en estos conceptos porque son chinos. El chi es energía. Y como ahora veréis, os hablaré de otras cositas que también tienen que ver, pero que quiero hablar de manera que el telespectador entienda un poquito que hablar de yin, hablar de yang, hablar de vacío de yin es un poquito difícil para nuestra cultura, pero que lo voy a dejar caer para que se pueda entender. El segundo terreno del que hemos hablado, en el que se puede gestar la hiperplasia benigna de próstata, es calor-humedad de vejiga. El calor-humedad de vejiga es el culpable, digamos, o el responsable de la mayor parte de las infecciones de orina. Tanto es así que cuando la persona en cuestión está instalada en este terreno, calor-humedad, lo que nota la persona es como si orinara cerveza. Orina amarilla. Picor y dolor a veces en la parte genital, desde el escroto hasta el pene. Obstrucción, por supuesto. Y espasmo y distensión del bajo vientre con tenesmo ocasional. Quiere decir, cuando la humedad vejiga se instala en la parte baja de la genitalidad, el bajo vientre de ombligo hasta genitales tienes un peso que tú notas y que dices, parece que tenga dentro algo que me pesa, ¿de acuerdo? Por supuesto, si miramos la lengua la tiene amarilla, no hace falta que te la cepilles, va a volver a salir ese amarillo. Ese amarillo es la topografía de tu cuerpo por dentro. Este es el segundo terreno. ¿Existe también un hundimiento, por ejemplo, de la energía digestiva en la persona? Sí. Aquí está reflejado. Es decir, podemos pasar a decir que la persona que tenga por costumbre comer mucho bocadillo, estamos hablando de varones, porque la próstata solamente la tienen los varones. Estamos hablando de que la persona que coma bocadillos con más asiduidad, los refuerzos. Por su trabajo, por lo que sea. En Uruguay los refuerzos. Eso es. Induce al cuerpo a un frío digestivo. Este frío digestivo lo que hace es que ralentiza mucho la digestión. Se produce una malabsorción intestinal y una decadencia de lo que llamaríamos el peristaltismo, ese movimiento que provoca el tiroides. Peristaltismo, movimiento intestinal. ¿De acuerdo? Cuando baja aquello, la digestión se enlentece. Y el primer síntoma que tienes es que por la tarde todavía estás eruptando lo que has comido a mediodía. No se ha ido de ahí. Entonces, esto provoca frío. Y hay un síndrome pues de frío-humedad que también puede ocasionar lo mismo infecciones de orina que próstata. Mira, el tercero, síndrome de micción incompleta por deficiencia de yin de riñón. El yin de riñón, señores, significa... El yin es la parte contraria al yang, ¿de acuerdo? Pero en medicina tradicional china se dice que el yin controla al yang. Cuando el yin no controla, el yang se dispara, es calor. El yin siempre es frío, el yang siempre es calor. Vale. Aquí tenemos que hablar de micción frecuente con gotas y retardos. Dolor y debilidad en rodillas, vértigos puntuales, acúfenos puntuales, lengua roja, capa
capa blanca y garganta seca, es decir, si entendemos un poquito que estamos hablando hoy de la hiperplastia benigna de próstata y vemos que se pueden presentar acúfenos, se pueden presentar vértigos, no tenemos que tomarnos una pastilla para cada cosa, sino solucionar la hiperplastia benigna de próstata que está fabricando pues toda esta sintomatología. Creo que me entendéis, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados en la medicina pues alopática a que esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. No, en la medicina china tratamos de ir al origen. Y en el origen, en este caso, es que una próstata puede dar desde una depresión porque el caballero no entiende qué es lo que le ha pasado. Yo siempre he tenido una buena erección y últimamente estoy paz. Mi compañera puede ser un motivo de conflicto de pareja. Así de claro. Entonces, relajaros, hacer la pregunta. No tiene ningún problema. Os he dicho que la primera consulta os la regalo por teléfono para saber el alcance de tu problema o de tu disfunción hasta dónde llega, para que te tranquilices. Entonces, el chi, para que los espectadores se entiendan, en medicina tradicional china significa algo que cuando intentas explicarlo no vale. Yo siempre doy el mismo ejemplo, siempre doy dos. De pequeñito yo he ido a cazar lagartijas. Cuando le cortabas el rabo a la lagartija no te dabas cuenta de que el rabo de la lagartija seguía coleteando, pero la lagartija se había ido. Lo que mueve el rabo es el chi. Lo mismo que si esto se hacía hace muchísimos años para estudiar una anatomía, se llama vivisección, es decir, condenados a muerte se les abría y lo que se veía era que después de extraer un corazón de un cuerpo, el cuerpo sigue latiendo durante un tiempo. Ese es el chi. Y ese chi en la próstata es falta de peristaltismo, falta de movimiento y por tanto tendríamos que hablar de una vida sedentaria. Tendríamos que hablar de ausencia de movimiento y tendríamos que hablar de una pobreza suprarrenal. Bueno, ya sabemos que las glándulas suprarrenales, la capa externa fabrica aldosterona, la capa media cortisol y la capa interna adrenalina para terminar llanamente. Pero sobre todo aquí, con el vacío de chi, lo que se da es lo siguiente. Anuria o micción en gotas, es decir, no hay chorro. Segundo, aspecto pálido, en decrepitud. Tercero, dolor y frío en rodillas y zona lumbar. Se siente frío. Esta es la clase de hiperplastia que se está fabricando este señor. Y digo a continuación, abriendo un paréntesis, mi maestro Félix Irigoyen, cuando estoy en Pamplona y siempre que da charlas, dice que todas estas patologías nos las fabricamos, en este caso los varones, con una precisión de relojero y una paciencia de monje. Y esto es lo que dice. ¿Por qué? Porque tú quieres continuar con tu vida y un día has tenido alguna cosita de, ¿cómo te diría?, algún síntoma, pero no le das importancia y tiras para adelante, porque lo que quieres es divertirte, quieres placer y quieres estar bien. Quieres seguir con tu gastronomía, quieres seguir con tu fiesta, pero el cuerpo te pone fronteras. Una de las fronteras es la hiperplastia benigna de próstata, que estamos hablando de benigna y de hiperplastia, no estamos hablando de carcinoma, ¿de acuerdo? No estamos hablando de tumoración todavía, es la parte anterior. Otro apartado de la hiperplastia benigna de próstata es el síndrome de obstrucción en vejiga por estancamiento de sangre en el recalentador inferior. Hablaba antes de ese peso que se tiene entre el ombligo y la parte genital, y aquí lo que hablamos es de un estancamiento de sangre. Cuando hablamos de mala circulación, que es una frase que utilizamos mucho la gente, en realidad creo que no sabemos nadie, ni yo, qué es lo que quiere decir. Pero sí que os explicaré una cosa. La sangre tiene una función y es el de transporte de muchas cosas, incluido el oxígeno y nutrientes. Cuando la velocidad de la sangre, imaginémonos que es esta, y tiene que ser 24 horas esta. Cuando se habla de obstrucción de vejiga por estancamiento de sangre, la sangre llega a un momento en que hace así, se enlentece, incluso para. Y en este caso lo que estamos diciendo es que para en próstata. Al parar en próstata se encharca. Al encharcarse no recibe nutrición, no se nutre. Por lo tanto, lo primero es drenar próstata. ¿Drenar próstata cómo? Bueno, pues hay una fitología, una serie de hierbecitas
que los chinos llevan trabajando con ellas pues entre 500 y 3.500 años, que están probadas. Alguien si me pregunta si es científico, diré, el amor es científico, pues esto es igual. Esto ha sido de padres, abuelos, tatarabuelos, años, décadas, centenares de años, y lo que sabemos es que hay personas que tienen hiperplastia, que se les da la fitoterapia. Y os diré una cosa para la gente que ya sabéis mucho de hierbas. Los chinos tienen una manera de trabajar con las hierbas exquisita. Por ejemplo, hablemos del romero aquí, en España. Tienen la hierba del romero, de ella quieren que estimule, ¿de acuerdo? Entonces le dicen, planta emperador, el romero. ¿Qué pasa? Asocian un total de 12 a 16 plantas que apoyan al romero para su función de estimulación. Con lo cual consiguen fórmulas magistrales. Y esto es lo que han hecho desde hace, pues eso, 3.000 y pico de años. Ahora, una pregunta. Para prevenir, en la medicina tradicional, por ejemplo, hay cantidad de métodos para prevenir algo. Entonces, en este caso, yo qué sé, dietas, amor, lo que fuere, ¿qué habla o qué dice la medicina tradicional china en este caso acerca de poder prevenir todo esto? ¿O los años hacen estragos y ya está? Yo tengo que hacer aquí una crítica constructiva y positiva a la medicina. La medicina no tiene prevención. La única prevención que tiene es el urólogo, la palpación intraanal y decirte si tienes muy grande la próstata. Posteriormente tienen un protocolo muy corto, lo sé por experiencia, de que están esperando a que la próstata se engrandezca lo suficiente como para poder entrar con cirugía. Pero medicamentos para la hiperplasia benigna de próstata, hasta el momento, da mucho que desear, esa es la verdad. Por otra parte, desde la naturopatía, podíamos hablar de que tienes que averiguar primero si eres friolero o caluroso, puesto que otra vez con varones, porque las mujeres no la tienen. Tienes que averiguar si eres caluroso o eres friolero, que es lo primero que hacemos en consulta nosotros, yo. Lo segundo es tratar de drenar todo tu cuerpo durante unos días porque sabes que te has pasado. Es decir, cuando tienes la próstata inflamada es porque te has pasado y porque has hecho muy poco ejercicio o porque te has sobrepasado en sexo o porque te has sobrepasado en comida. Es decir, la próstata es un sufridor pasivo, digámoslo así, que se inflama por alcohol, que se inflama por tabaco, todos los vicios que queráis en sociedad. Pero también se inflama por impotencia, también se inflama por depresión y también se inflama porque no resolvemos. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues hablamos de dedica un día a la semana a fruta solamente, o dedica un día a la semana o 2 días a la semana, o los que te hagan falta. Si tú ves que un día de fruta te alivia, pues haz 2. Que ves que te va bien, yo te haría una sugerencia, porque consejos no quiero dar a nadie, ni que nadie me dé a mí. Una sugerencia sería que la comida principal sea la del mediodía. Por la mañana, un bol de arroz blanco, sopa de arroz blanco, para descargar todo el organismo de toxinas. Pero cuando digo bol de arroz blanco con caldo, no estoy diciendo arroz seco, estoy diciendo que pongas más agua de la que toca para que el bol, cuando tú tengas que tomártelo con cuchara, tenga caldo. Pero el grano de arroz tiene que estar hervido. Eso probarlo en ayunas, porque es no solo sanísimo, sino que te va a poner las pilas. A mediodía, toma lo que tengas por costumbre. Por la tarde, una pieza de fruta, y por la noche, yo recomiendo a la gente, y lo vengo probando desde el invierno pasado, Héctor, cocinar a vapor. Cocinar a vapor no hervido. El que quiera, yo le invito a que haga una crítica de la diferencia que hay entre hervir verduras y hacerlas al vapor. Yo he estado tomando verduras al vapor todo el invierno pasado. Las cocinitas de vapor son muy baratas. En media hora, 40 minutos lo tienes hecho. Yo cogí al último paciente, cogí mi cocinita de vapor, le ponía pues las verduras de invierno, 40 minutos, cuando terminé la consulta cenaba. Exquisito. Con esto descargas, es decir, tenemos que tener los varones más precauciones de las que estamos tomando. ¿Por qué? Porque nos pasamos, caballeros, nos pasamos, hay demasiadas fiestas, todo comido y todo bebido, y todo pues sexo, pues tampoco. Quiero decirte que
todo en medida es bueno, es sano. No nos pasemos. Y si ya tienes la hiperplasia benigna de próstata, consulta. Llámame y te respondo, así de claro. Muy bien. Para terminar, entonces, cada persona, evidentemente, José, es un mundo. Sí. Entonces, y más el estrés en el que vivimos actualmente, no solo aquí en España, sino a lo largo y ancho del mundo. Pero, en este caso, por ejemplo, yendo a tu consulta, y la persona supera el problema, pero recupera su vida al 100%. Sí. Sí, si no es cabezón. Porque los hay que no quieren dejar los 2 cajetillas de tabaco diario, los hay que no quieren dejar de tomar todos los días su chupito de cardús, los hay que todos los días tienen que tomar 1 o 2 litros de cerveza, los hay que quieren. Por favor, un poquito menos de ego. Tu cuerpo es tu templo, y lo dicen todas las escrituras, todos los libros y todos los autores que hablan con el corazón. Mímate un poquito, y si quieres tener vida sexual a los 70 años, mímate ahora, y recuperarás algo para cuando tengas esos 70, que ya se hace difícil la historia. Quiero decirte, hay unas pautas gastronómicas que son muy claras. Si tenéis curiosidad por saber hasta qué edad se puede hacer el amor, probar a comer un poquito sano por la mañana y por la noche. Simplemente la comida más fuerte hacerla a mediodía. Aquí en España hacemos lo contrario, nos atiborramos por la noche, porque el estrés de todo el día y la frustración de todo el día, en la noche lo pagas. Muy bien, muchísimas gracias, José. A vosotros. Dentro de poco te traeremos de vuelta cuando vengas de tu Valencia natal otra vez a la Clínica Bernal. Y menos mal que con mis apenas 35 años todavía no pienso pensar en esos problemas, pero eso sí, les reitero lo que les dije al principio. Envejecer, hasta el momento, es el único medio que se ha encontrado para vivir mucho. Unos segundos y seguimos adelante.